Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy estaremos viendo el capítulo 12 en el libro de Proverbios. El día de ayer debíamos transmitir el día 12, pero por algunas actividades que se tenían desde muy temprano no se pudieron realizar. Pero hoy estaremos transmitiendo el capítulo 12. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar. Padre bendito, te damos las gracias, Padre, por el día que nos das. Padre, te pido que tú estés con nosotros, Padre, que perdones nuestras faltas, Padre, que nos guíes y nos des sabiduría para aprender de tu palabra, Padre, que tú confrontes nuestros corazones, Padre. Te pido que estés con los niños que están en el campamento, Padre, que el día de ayer salieron, Padre, tú los bendigas grandemente. También te pido por las hermanas en el sur del país que también están en un campamento, Padre, tú bendigas sus vidas y que puedan regresar a ambos grupos de sus hogares llenos de bendiciones, Padre. Te pido que estés con nosotros el día de hoy y que nos guíes a través de la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a iniciar con una breve reflexión el día de hoy aquí en el capítulo 12 del libro de Proverbios. El título es ¿Cómo reaccionamos ante la injuria? Repito, el título es ¿Cómo reaccionamos ante la injuria? Sabemos, ¿verdad?, que cuando alguien nos agrede o habla mal de nosotros o intenta dejarnos mal, ¿verdad?, a través de las palabras, o busca ofendernos a través de las palabras, muchas veces reaccionamos rápido. Decimos algunos que somos como pólvora, ¿verdad? Nos encendemos muy rápido y reaccionamos. Y decía un amigo, o dice un amigo, que hace falta dos para iniciar un pleito. Y sí, es necesario que los dos tengan las intenciones, uno de defenderse, el otro de atacar, para que empiece un pleito. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? La Biblia nos habla al respecto. Dice la palabra de Dios en el verso 16 del capítulo 12, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay dos caminos, ¿verdad? O somos necios a la forma de reaccionar, o vamos a ser sabios a responder a la injuria. El necio, dice, a punto de dar a conocer su ira. Inmediatamente da su opinión. Hemos visto ya constantemente en los capítulos anteriores que ser sabio es ser prudente en la forma de hablar. Ser sabio es tener dominio o procurar, ¿verdad? Porque dice Santiago que es un músculo difícil de controlar, pero ser sabio es procurar tener dominio de la lengua, pensar bien las palabras, porque muchas veces soltamos las palabras a la ligera y entonces dañamos mucho. El hombre necio reacciona inmediatamente y empieza a soltar palabras como que si fueran flechas, ¿verdad?, buscando herir a su contrincante. La palabra de Dios nos dice que eso es necedad. No es algo que nosotros debiésemos practicar. Debemos ser sabios en cómo interactuamos aún con nuestros enemigos. Dice el verso 18 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay personas que atacan, ¿verdad?, y usan la lengua para defenderse, para atacar. Eso es necedad. Nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer buen uso de la lengua. Hemos venido repitiendo eso. Como hijos de Dios debemos ser sabios a responder. Si retornamos, ¿verdad?, al verso 16, dice en la segunda parte, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. A veces es mejor hacer como que no escuchamos bien. A veces le digo yo a mi esposa, cuando alguien empieza a intentar provocarme o dice cosas que me ofenden, prefiero hacerme al sordo, prefiero hacerme al que no entiende. Y luego
pretendo tener Alzheimer, ¿verdad? Y todo, que se me olvide. ¿Por qué? Porque el poder almacenar en mi corazón resentimientos, lo único que hace es afectar mi propia vida. Y entonces aquella persona logró su objetivo. ¿Por qué? Porque va contaminando mi corazón y luego yo viviré una vida de amargura, de resentimiento. Es mejor ir desechando todos los ataques de aquel que busca lastimarnos. Es mejor hacer como que no escuchamos, ¿verdad? Y no reaccionar. Es más prudente quedarse callado. Algunas personas no piensan así. He escuchado, ¿verdad?, a la gente decir, es que yo soy manso, pero no menso. Y entonces tengo que reaccionar porque ni modo es que yo me deje de que el otro me haga y diga de mí. Yo tengo que hacer algo. Hermanos, hermanas, no tenemos que hacer algo. Yo creo que el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, el cual fue manso y humilde de corazón. Aquel que nos creó a todos. Imagínense, Pedro dice en su primer sermón en el libro de Hechos, a los judíos, mataron al autor de la vida. Aquel que nos creó, que estuvo desde el principio diseñándolo todo, fue golpeado, injuriado, insultado por sus criaturas, muerto cruelmente en la cruz. Y aparte de todo esto, ¿verdad?, cargó el pecado de todos nosotros. Sin embargo, sus palabras antes de morir en la cruz fue, perdona, no saben lo que hacen. Él nos ve con amor y decide pasar por alto la injuria. Decide hacer como que nada ha pasado y da oportunidad a que las personas se arrepientan. Ese es un ejemplo, el cual debemos seguir. Repetimos, el necio reacciona rápidamente, dice el verso 16, mas el que no hace caso a la injuria, el que hace como que no ha entendido, ¿verdad?, ese es un hombre prudente. La palabra entonces nos invita a ser prudentes. La palabra de Dios nos invita a pasar por alto la ofensa una y otra vez. Podemos preguntarnos, ¿entonces qué? ¿Se salió con la suya? No. En primer lugar, no logró su objetivo. Muchas veces vienen, nos provocan y buscan que reaccionemos y nos dejen en evidencia. Cuando logramos controlar nuestro carácter, cuando logramos hacer pasar a un lado la ofensa, entonces no logran su objetivo. Nosotros podemos salir victoriosos cuando dejamos pasar la ofensa. No se sale con la suya, ¿verdad? Porque al yo desechar todas aquellas ofensas, hacer como que si nada ha pasado, entonces no acumulo en mi corazón raíces de amargura. No tengo un corazón que luego va a destilar amargura, un corazón que va a llevarme a malas acciones porque mi corazón está cargado de resentimiento. Entonces yo salgo victorioso en todo momento. Pero ¿quién dará su justo pago a aquel que injuria a un hermano? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es Dios el que se hace cargo del injurioso. Si usted ve el verso 13, dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. En aquellos momentos, ¿verdad?, nos sentimos atribulados. Yo he vivido esa situación donde las personas buscan hacerme daño con las palabras y llega el momento en que te sientes agobiado y triste, pero hay que ser prudentes y mantenernos al margen, estar quietos, decir, Dios, esto me está afectando, pero lo pongo en tus manos para que tú obres. Ayúdame a tener paz en mi corazón, ayúdame a resistir esos momentos, ayúdame a pasar el momento de tribulación, de tempestad, y entonces Dios reaccionará. Y las mismas palabras del injuriador, ¿verdad?, las mismas palabras de aquel que habla mal del hermano, sus mismas palabras lo enredan y lo llevan a quedar en evidencia. No tenemos que hacer nada, tenemos que confiar en Dios y dejar que Él
actúe. Cuando nosotros queremos hacer justicia con nuestras propias manos, dice la palabra de Dios que en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros intentamos defendernos, somos como los niños, ¿verdad? Cuando nuestros hijos discuten a veces y uno reacciona y el otro responde, entonces castigamos a los dos y le decimos: hijo, yo no te puedo defender porque tú ya reaccionaste. Al contrario, es justo que les castigue a los dos por su mala conducta. Lo mismo pasa, somos como niños delante de Dios y peleamos por cosas insensatas, por cosas sin sentidos. Y ante aquella situación, entonces Dios tiene que ser justos con ambas partes. Dice ahí mismo en Proverbios capítulo 12, el que habla verdad declara justicia. Verso 17, mas el testigo mentiroso engaño. Esto podría parecernos muy obvio, ¿verdad? Pero cobra sentido en el verso 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Qué está diciendo el verso 17? Bueno, la boca declara quién eres. ¿Eres necio o eres sabio? La boca te lleva a una larga vida o a una destrucción repentina. Y verso 22, y con eso estamos terminando. Los labios mentirosos o injuriosos, ¿verdad? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y ese es nuestro verso clave del día de hoy. Labio mentiroso es algo que Dios ve mal, desprecia, le provoca asco. Es algo que Él no quiere tener, donde Él no quiere estar cerca de una persona así. En cambio, los que hablan verdad son su contentamiento. Cada vez que nosotros, ¿verdad?, nos dirigimos con justicia, cada vez que nuestros labios hablan verdad, cada vez que nuestros labios, sobre todo, comparten la verdad del Señor, Él está contento con nosotros. Ahora la pregunta final, ¿verdad? Porque al inicio hacíamos la pregunta: ¿cómo reaccionas ante la injuria? Ahora que hemos visto, ¿verdad?, lo que Dios quiere en cuanto a nuestra reacción, ahora que hemos visto cómo Dios ve a aquel que injuria, y ahora que hemos visto el final de cada uno de los dos, la pregunta es: ¿cómo vas a reaccionar ante la injuria? ¿Cómo usted reacciona con plena conciencia ante la injuria? Que Dios, hermanos, les dé mucho control, ¿verdad? Porque necesitamos mucho control ante situaciones así. Que Dios, si usted está pasando un momento como el que hemos descrito, que Dios le dé paz a su corazón y mucha resistencia y mucha prudencia en el habla. Recuerde que es mejor ser prudentes y aguantar y dejar que Dios actúe. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por el día que nos das, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, y porque en tu palabra nos enseñas, cual Padre al Hijo, cómo debemos actuar aún en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, cuando somos despreciados, cuando somos insultados, cuando somos puestos mal ante la gente a través de palabras mentirosas. Pero no solamente nos dices con tu palabra, sino también nos has dado el ejemplo a través de tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos primeramente por aquella obra de tu Hijo Jesucristo, quien dio perdón de nuestros pecados a nosotros que no lo merecemos. Pero también te damos las gracias porque nos ayudas a entender cuál camino deseas que andemos. Te pido que nos des sabiduría y prudencia a cada uno de nosotros. Que este caminar en Proverbios, Padre, sea de gran bendición. Y que al terminar este libro, claro que hay muchísima riqueza que no estamos tocando, pero al menos podamos traer cambios a nuestras vidas. Podamos atesorar las palabras de estos proverbios. Y que podamos tener una vida agradable delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a los hermanos que nos acompañan el día de hoy. La hermana María Soledad ahí en Campeche, ¿verdad? A Lisette,
también allá en Campeche. Muchas gracias por acompañarnos y pues esperemos poder ponernos al día en la noche con el capítulo 13, si Dios permite. Por ahí a las 10 de la noche estaremos transmitiendo el capítulo 13 que quedó pendiente, que propiamente es del día de hoy, para no estar atrasados. Y pues esperemos sigan acompañándonos en esas transmisiones, 31 días en el libro de Proverbios. Dios les bendiga.